Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén en casita y que se reúnan toda la familia para estudiar juntos la Biblia. Así que ya vamos a empezar este programa de Estudiemos Juntos la Biblia. 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 Acuérdense pues de compartirlos, ¿verdad? Es muy importante que compartan los videos. Es una manera de también de evangelizar. Es lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? De ir a todas las naciones a predicar su palabra. Así que nos ha dejado esta palabra, ¿verdad? En su Biblia para que la estudiemos y la estudiemos juntos, ¿verdad? Porque es bonito cuando se reúne toda la familia y puedan leer la Biblia así, más o menos como nosotros, que la lean 5 versículos cada uno de la familia, ¿verdad? Así no se les hace tan pesado y pues que podamos aprender, ¿verdad? Juntos de todo lo que es Dios, ¿verdad? Del amor, de su justicia, de sus juicios, de todos los mandamientos que Él nos mandó. Así que es bonito leer la palabra y como siempre nos han dicho, ¿verdad? No solamente es de estar leyendo la palabra, sino ponerla en práctica. Así que eso es lo más importante, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ponerla en práctica, que siempre estemos recordando todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que es bonito que ahora sabemos que teniendo a Cristo en nuestro corazón, tenemos al Espíritu Santo que nos convence de todo pecado, que nos advierte del peligro, que nos aconseja, que nos ayuda en todo momento. Así que eso es lo bueno, ¿verdad? De tener a Cristo en nuestro corazón. Y pues vamos a empezar para que ojalá ahora lo hagamos más cortito. Porque siempre queremos hacerlo cortito y de todos modos se hace largo, así No que prometemos nada. no, ahora parece que decimos lo vamos a hacer más cortito y no salen más ideas, ¿verdad? Más cosas, así que pues ¿cómo estás, Virgilio? Muy bien. Muy bien, gloria a Dios. Sí, de acuerdo, o sea, estamos en el libro de los números, ¿no? Y vamos a ver hoy el capítulo 3. Y todo sigue dentro de los censos que se hicieron en el pueblo de Israel. Y las asignaciones para cada, bueno, de trabajos que se tenían que hacer en la congregación, en todo el en todo el campamento de los israelitas. Vimos en el capítulo 1 cómo se hizo un censo de todo el pueblo de Israel, pero en ese censo no fueron incluidos los levitas, porque se contaron las demás tribus, porque a ellas se les iba a entregar una porción de tierra en la tierra de Palestina, en la tierra de Canaán, conocida como Canaán en aquel tiempo. Hoy es conocida como Palestina. Entonces se hizo el conteo de las 12 tribus, porque bueno, la tribu de José se convirtió en 2 tribus, Efraín y Manasés. Y Manasés era tan grande que se dividió en dos medias tribus. Así que la tribu de Leví no fue contada como entre las demás tribus, porque ellos no iban a tener propiedades, no iban a tener tierras, no iban a tener pues un territorio adjudicado a los levitas. Dios dijo: yo soy su heredad. Entonces Dios les entregó a ellos, después de crear, no de crear, sino de entregar las leyes que Él quería que tuvieran el pueblo de Israel. Les entregó a los levitas los diezmos de todas las demás tribus. Entonces, por eso no fueron contados los levitas en el censo de todo Israel, de las 12 tribus. Y había un propósito para todo eso. En el capítulo 1 se ve el censo de los israelitas y
Y luego también vimos el nombramiento de los levitas, el trabajo que iban a tener ellos. Después vimos el campamento y los jefes de las tribus, que cada uno iba a estar ubicado bajo una bandera. Iban a estar 3 tribus, bueno, en cada lado del campamento. En el centro iba a estar el tabernáculo, pero alrededor del tabernáculo las 10 tribus distribuidas. Alrededor del tabernáculo y el atrio del tabernáculo iba a estar la tribu de Leví con los sacerdotes, y luego 3 tribus en un lado, 3 tribus en el otro, 3 tribus en el otro, o sea, al norte, al sur, al este y al oeste. Al este y al oeste. Entonces, así fue como se distribuyeron en el capítulo 2. Y hoy, en este capítulo 3, vamos a ver el censo y los deberes de los levitas. Un censo aparte, para contar solamente los levitas. Eso es lo que se va a ver en el capítulo 3. Y los levitas se iban a encargar de todo el servicio del tabernáculo y del atrio. Y iba a tener cada uno un trabajo, cada familia iba a tener un trabajo que hacer. Y entonces, por eso se cuenta el número de los levitas, y se contaron de un mes hacia arriba, todos los varones de un mes hacia arriba. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces solamente era un anticipo un poco para lo que vamos a ver, y por lo cual, o sea, creemos que nos vamos a ir más a prisa hoy. Esperemos que así sea, porque es más lectura y solamente dar a conocer la ubicación de cada familia de los levitas, porque había tres familias principales, tres familias principales. Entonces, el trabajo de cada una y la ubicación de cada una. Y así vamos avanzando, esperamos avanzar bastante rápido, y después al final hay un conteo, ¿no?, de cuántos varones levitas hubo y cuántos primogénitos israelitas hubo. Y entonces Dios dice: todos los primogénitos son míos, pero en lugar de los primogénitos me vas a dar a todos los levitas. Entonces es un reclamo que Dios hace, bueno, porque Él es el que los rescató de Egipto, y lo vamos a ver aquí también. Entonces vamos a empezar con una oración para irnos, pues esperamos que rápido en esta lectura, y que sea, bueno, que sea más fácil para ustedes también escucharla completa. Bendito Dios y Padre, de nuevo te damos muchas gracias por esta lectura que vamos a tener y este estudio del libro de Números en el capítulo 3, y esperamos, Padre, que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu el que nos dé luz y entendimiento tanto a nosotros como a aquellos que escuchan. Gracias, Padre, por dejarnos tu palabra escrita, porque acudiendo a ella podemos entender tus pensamientos y todo lo que es los planes que tú tienes primero para el pueblo de Israel y luego para el mundo entero, porque no estabas pensando tú solamente en un pueblo, en los israelitas, sino estabas pensando en el mundo entero, porque con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tú pusiste al alcance de todo el mundo la salvación, no solamente al alcance de los israelitas, sino al alcance de todos nosotros, los gentiles que no pertenecemos a las tribus de Israel. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros y habernos tenido paciencia y haber pasado por alto nuestras transgresiones del pasado para traernos, Padre, al presente y a la comunión contigo. Gracias pues por esta oportunidad de este video, Padre, y pues dirígenos, que tu Espíritu Santo sea el guía que nos lleve, Padre, por toda la lectura.
Gracias pues, te pedimos que estés con nosotros en esta lectura, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Números 3. Vamos a leer censos y deberes de los levitas. Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Tamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo, bueno, yo tengo Números 3, 5 al 10. Todavía no llegamos ahí. Bueno, hasta el 10 lo leo. Tú sigue, pues. Sí, nada más un comentario, ¿no? Todos los hijos de Aarón iban a ser sacerdotes, junto con Aarón, que iba a ser el sumo sacerdote. Pero el trabajo de ellos era especial y muy delicado. Ellos tenían que ser ceremonialmente limpios siempre, todo el tiempo, porque ellos iban a venir ante la presencia de Dios y para interceder por el pueblo, para ofrecer los sacrificios del pueblo. Entonces ellos más que el resto del pueblo, o sea, Dios era tolerante con todos, ¿no? Pero con los sacerdotes Dios exigía que fueran ceremonialmente limpios, que no tomaran vino para cuando fueran a entrar al tabernáculo, que no tuvieran relaciones íntimas cuando fueran a entrar al tabernáculo, pues que se abstuvieran de tener contacto con animales muertos, limpios o inmundos. Entonces solamente iban a tener que estar ellos ofreciendo sacrificios, sacrificando animales y ofreciendo la sangre de los animales. Pero eran animales que ellos sacrificaban allí mismo, no eran animales que habían muerto fuera del campamento o fuera del tabernáculo. Entonces, de un animal muerto fuera, entonces ellos no podían tocarlo. Tenían que estar ceremonialmente limpios. Era crítico era crítico el trabajo de ellos. Entonces sucedió que el trabajo del sumo sacerdote era limpiar las lámparas en el tabernáculo, que tenían que estar encendidas toda la noche, que no debían apagarse. Al día siguiente, al amanecer, cuando se apagaban, se tenían que limpiar y dejarlas listas para cuando llegara la noche volver a encenderlas. Pues a los hijos de Aarón se les apagaron esas lámparas. Entonces no esperaron a consultar con Dios. No consultaron ni siquiera con su padre. No consultaron con Moisés. Y fueron y ofrecieron fuego extraño, un fuego que Dios no les autorizó a ellos que ofrecieran, los dos hijos mayores de Aarón. Entonces murieron delante de Dios. Entonces aquí se menciona este hecho, ¿no? Dice, pero Nadab y Abiú, en el 4, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y dice ahí que no tuvieron hijos, murieron sin hijos, así que los dos hijos menores de Aarón tomaron el lugar de los hermanos mayores. Entonces ya vinieron a ser los sustitutos, ¿no?, de los hijos mayores. Vinieron a ser sacerdotes. De hecho eran sacerdotes, pero tomaron el lugar del primero y el segundo hijo de Aarón. De hecho,
Eleazar sustituyó a Aarón cuando Aarón murió. Él tomó el sumo sacerdocio. O sea, no era el primogénito, pero a la muerte del primogénito él quedó como el siguiente para recibir como herencia el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Y esto es lo que está señalando aquí Dios, a través de Moisés, lo está señalando aquí. Y dice en el 6, después de que dice Jehová habló a Moisés diciendo, en el 6 dice, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ahí está diciendo toda la tribu de Leví, toda la tribu va a estar delante del sacerdote, del sumo sacerdote Aarón, y ellos le van a servir, ellos van a servir en todo el ministerio o el servicio del tabernáculo. Entonces, aquí está diciendo, ellos le van a ayudar a Aarón con todo el servicio del tabernáculo. Les voy a asignar tareas a cada uno dentro del servicio del tabernáculo. Dice, hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios, este es el trabajo, la asignación del trabajo que tienen que hacer. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Dice, y darás los levitas, o sea, como diciendo, ellos serán ayudantes del sacerdote Aarón y de sus hijos. Todos los levitas van a ser ayudantes del sacerdote, del sumo sacerdote y de los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Enteramente está diciendo toda la tribu de Leví es dada a Aarón y a sus hijos por ser los sacerdotes. Entonces es obvio que el sacerdote o los sacerdotes no pueden hacer todo el trabajo del tabernáculo. Entonces necesitaban mucha ayuda, porque el tabernáculo era montable y desmontable. Entonces cuando tenían que moverse, los levitas todos se lanzaban a hacer cada uno su trabajo, desmontaban el tabernáculo, lo cargaban y se movían. Cuando llegaban a un lugar donde la nube que seguía al pueblo de Israel, que guiaba al pueblo de Israel, se detenía, entonces ahí los levitas tenían que montar el tabernáculo de nuevo. El tabernáculo y el atrio alrededor del tabernáculo. Entonces era el trabajo y era muchísimo el trabajo. Entonces era obvio, los sacerdotes solos no podían hacerlo. Por eso Dios dijo, les es dada por entero la tribu de Israel. Todos la tribu de Leví. Todos los levitas. Dice, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. O sea, ni aun los levitas podían acercarse a hacer el trabajo de los sacerdotes. Más adelante hay un caso de una emergencia que hubo. Entonces, no había suficientes sacerdotes que estuvieran limpios. Mucho después, siglos después, no había suficientes sacerdotes que estuvieran limpios ceremonialmente. Fueron los levitas los que se preocuparon por limpiarse ceremonialmente, por estar limpios ceremonialmente. Entonces, cuando había que ofrecer los sacrificios del pueblo, los levitas lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque se habían limpiado, se habían preparado. Pero como les digo, eso viene mucho más adelante. Para entonces van a haber pasado siglos en la historia del pueblo de Israel. Siglos. Entonces, pero hubo una emergencia en la que los levitas decidieron participar y no se les tomó como pecado.
Pero aquí está diciendo, solo los sacerdotes y el extraño que se acerque morirá. Entonces, por causa de esa situación extrema, Dios toleró o Dios permitió, Dios estuvo de acuerdo en que los levitas hicieran el trabajo de los que normalmente era de los sacerdotes. ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde queda? Números 3, 5, 10, que la tribu de Leví se la dan a Aarón para que le sirvan, dice, para que le sirvan, y la iglesia ha sido dada a Jesucristo. Ahí lo vemos en Juan 17, 6 al 9. Yo nomás voy a leer el 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Así que eso lo vemos ahí, ¿verdad? Que la iglesia ha sido dada a Jesucristo. Y pues también sabemos que como en familia también hay mucho trabajo donde quiera, ¿verdad? En la casa. Siempre hay muchas cosas que hacer. Uno tira la basura, otro, pues las mujeres casi siempre lavamos los platos o los trastes. Trastes en otro país quiere decir otra cosa, pero los platos. Así que siempre hay muchas cosas que hacer en una familia, ¿verdad? Así que esto nos enseña también que Dios es Dios de orden y nos enseña a tener orden, ¿verdad? Y pues a contar todas las cosas que tenemos que hacer. Por eso es un censo, ¿verdad? Que es un censo de todo, ¿verdad? De las personas y de todo lo que hay. Y pues los deberes que se tienen que hacer, ¿verdad? Así que todo lo que nos enseña Dios, ¿verdad? De tener un orden, de contar todas las cosas, todo lo que nos da. Sí, y lo que vimos en los capítulos anteriores es que, por ejemplo, cuando se hace el censo de Israel en Sinaí, cada uno tenía que saber a qué tribu pertenecía. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, José, Benjamín, etcétera, etcétera. Si se me escapó uno, bueno, José. Discúlpenme. Y cada uno tenía que saber a qué tribu pertenecía y a qué familia pertenecía. Y de ese modo se hacía el censo. De la familia de Rubén fueron tantos, dice ahí, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y luego dice, de Rubén fueron tantos, por sus familias, etcétera, etcétera. Por las casas de sus padres, de 20 años arriba, fueron tantos. Entonces, tenían que saber a qué tribu pertenecían. En el verso 2, en el capítulo 2, se establece cuál iba a ser el orden de marcha de cada uno. Y tenían que saber el orden en que iban a salir cuando se levantara el campamento. Y en qué orden iban a ir caminando. Cada uno tenía que estar en su puesto. Era ordenado por Dios para que cada uno supiera luego, en caso de guerra, que supiera con quién iba a reunirse, con qué ejército iba a estar. Y entonces está poniendo orden Dios. Dice, este va a ser el orden que van a seguir. Y aquí está diciendo, siguiendo con el orden, ¿ok? La tribu de Leví va a estar bajo las órdenes del sacerdote Aarón y de sus hijos. Toda la tribu de Leví. Y luego viene, cada uno tenía que saber de qué familia venía. La tribu era la tribu de Leví, pero cada uno tenía que saber a qué familia pertenecía, de qué familia descendía. Y entonces les asignan deberes a cada uno según la familia en la que estaban. Y continuando en el 11. En el 11 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos,
Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Aquí en esta parte está diciendo, esta es la razón por la que todos los primogénitos entre los hombres en el pueblo de Israel y entre los animales son míos. Esta es la razón, porque yo hice morir en lugar de ustedes, en lugar de sus primogénitos, yo hice morir todo primogénito en la tierra de Egipto, para que les dieran libertad a ustedes. Dicen algunos, o sea, que se sienten mejores que Dios. Dicen, bueno, pues, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué mata a unos y da libertad a otros? Bueno, es que si Dios es un Dios justo. Si Él quisiera hacer justicia, nos hubiera acabado a todos desde Adán y Eva. Él no quiso acabar con Adán y Eva. Pecaron y se apartaron de Dios. En la justicia de Dios tenían que morir. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Entonces tenían que morir, ambos. Entonces Dios no quiso hacer eso, quiso dar una oportunidad al ser humano. Pero el ser humano, en su condición caída, bueno, se fue prácticamente en picada, hasta que llegamos a los tiempos de Noé. Y Dios dijo, no, les tengo que dar otra oportunidad, porque estos van cada vez van de mal en peor. Entonces viene el diluvio, muere toda la población mundial, y solamente queda Noé y su familia, sus 3 hijos, su esposa y las nueras. Y es una nueva oportunidad que Dios da para que algo mejor surja. Sin embargo, de nuevo, por causa de nuestra naturaleza caída, el hombre se fue corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo, hasta llegar a la Torre de Babel. De nuevo la intervención divina. Y entonces, si Dios actuara con justicia, nadie tendríamos vida. Entonces, cuando Dios decide tener misericordia de unos, es porque decidió salvar a unos pocos de la justicia divina. Entonces, yo tendré misericordia, dijo Dios, de quien yo tenga misericordia. Lo hemos dicho, yo sé que lo hemos dicho varias veces, pero es importante recalcarlo. Yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. O sea, si quisiera hacer justicia, Dios estaría en todo su derecho de aniquilarnos. Pero porque Él no es como nosotros sí lo haríamos. De hecho, estamos en un momento crítico ahorita, extremadamente crítico, que estamos al borde, casi pendiendo de un hilo para un aniquilamiento mundial. Pero por la misericordia de Dios, todavía hay una esperanza. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso para nosotros, para los seres humanos. Entonces sigue dando oportunidades, oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Entonces aquí está diciendo, esta es la razón por la que todos los primogénitos en Israel son míos. Porque yo, en lugar de quitarles la vida a ustedes primogénitos, le quité la vida a los primogénitos de Egipto, para rescatarlos a ustedes. Entonces todo primogénito es mío, entre los hombres y entre los animales. Los animales se ofrecen en sacrificio. Los seres humanos son rescatados con un sustituto, un cordero o una paloma, etc. Pero aquí está diciendo, o sea, porque yo, dice,
el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Pone su firma y al final, yo Jehová. Esa es su firma. Yo estoy avalando esto, que por esta razón ustedes, los primogénitos de Israel, son míos. Ahora en la gracia, bueno, ya es otra cosa. Todos, primogénitos y no primogénitos, somos de Dios. Amén. Los que creemos en Él. Le pertenecemos a Él. Y ya no hay otro rescate por nosotros, porque nuestro rescate fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por eso es que ahora la única manera en que podemos ser salvos es creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y aceptar por gracia solamente que ese sacrificio nos redime, nos rescata. 14. Dice, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. De un mes arriba. Así que cuente a sus pollitos. ¿Están todos en casa o no están? ¿Están todos en Cristo o no están, verdad? Hay que siempre estar pensando en eso, ¿verdad? Que lo más importante es que nuestros hijos tengan la salvación. Eso es lo que debemos de estar pensando y contando, ¿verdad? Que cuál de nuestros hijos están en los caminos de Dios, cuáles no están, ¿verdad? Y estar orando, ¿verdad? Porque no nos queda más que estar orando por ellos para que pronto ellos entren al rebaño, que ellos entren a la tribu, porque somos un equipo, ¿verdad? En Cristo, así que tenemos que estar todos en esa tribu, en ese equipo, ¿verdad? Así que ellos tienen que entender que somos un equipo, que tenemos que estar unidos, ¿verdad? Así que pues solo es esperar en el tiempo de Dios a que Cristo los atraiga, ¿verdad? Con sus lazos de amor. Así que pues seguimos. Dice el 16, y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres. Ahí estamos diciendo, el patriarca fue Leví. Y Leví tuvo 3 hijos. Esas son las familias que vinieron de Leví, y de esas familias se formó toda la tribu. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Libni y Simei. Esas son dos familias que surgieron de la familia de Gersón, el hijo de Leví. Los hijos de Coat, de nuevo la familia es Coat, y de él, de Coat, surgieron 4 familias principales, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. Ahí está de nuevo Merari, es la familia descendiente de Leví. Y las 2 familias principales de Merari son Mali y Musi. Y después viene ya la asignación de los deberes. 21. Dice en el 21. De Gersón eran las familias de Libni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente
Y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasab, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión. Estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Sí, hasta el 26. Hasta el 26. Y dice las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Así que todos tenían un puesto, ¿verdad?, que hacer, un servicio. Hasta el 26 leí. Oh, tengo... No tienes. No tengo nada. El 21 al 26. No tengo. Sí, pues que tenían un encargo. Sí, o sea que Gersón cuidaba las cuerdas y las cortinas, todas las familias, dice, tenemos responsabilidad, ¿verdad? Cada una de las familias, como padres, ¿verdad? Les encargamos a nuestros hijos, tú haces esto otro, y así, ¿verdad? Pues así son cada familia, y es lo que deberíamos de hacer, ¿verdad? De saber dirigir a nuestros hijos para las responsabilidades de cada uno, ¿verdad? Así que dice, no sé qué, es todo. Sí, el trabajo de los gersonitas, ¿qué cosa? Sí, es que no lo entendí aquí. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que eso es el trabajo, ¿verdad?, de los papás, de nosotros los padres. El trabajo de los gersonitas, de la familia de Gersón, era bastante. Cuando se tenía que mover el tabernáculo, ellos tenían que quitar todas las cortinas. Parece fácil, ¿verdad? Porque parece fácil, pero era un montón de muchas trabajo. Cortinas eran antes. Había que enrollarlas y que ponerlas en carros. Y las cuerdas, ¿verdad? Y recoger las cuerdas, y amarrar todo. Porque el tabernáculo era una cosa. Tenía dos secciones, el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba como un cuadro, un rectángulo, y una parte tenía una cortina en medio que cubría el lugar santo el lugar santo del lugar santísimo. En el fondo del tabernáculo estaba el lugar santísimo y estaba cubierto por una cortina nada más entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y eso estaba cerrado por los lados, por atrás, por enfrente, también tenía una cortina, y por arriba también estaba cubierto, tenía su cortina, su cortinaje, pero encima había una tienda, algo que protegiera del sol y del polvo el tabernáculo. Entonces, todo eso, y el atrio alrededor era un cortinaje más grande, más amplio, mucho más amplio, y todo eso tenía que ser recogido por los levitas, los hijos de Gersón, la familia de Gersón. Y ellos iban a estar acampando, dice, en la parte de atrás, al occidente, a espaldas del tabernáculo. El tabernáculo siempre era colocado con la parte de enfrente hacia el oriente, y la parte de atrás, bueno, pues obvio, al occidente. Entonces, a la parte de atrás, en el occidente del atrio, estaba la familia de Gersón, que iba a recoger todo el cortinaje y las cuerdas del tabernáculo y del atrio. Y enseguida viene la asignación del trabajo a los de Coat. Dice el 27, de Coat eran la familia de los amramitas,
la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Dice, y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Entonces aquí está estableciendo Dios el trabajo, el encargo de los coatitas, de los de Coat. Entonces ellos se van a encargar de todo el mobiliario que está dentro del tabernáculo. Desde el arca, ellos tenían que envolverla como protegiéndola para que nadie más tuviera contacto. Es más, no, los sacerdotes venían y la cubrían todas las cosas dentro del tabernáculo. Pero luego venían estos, los de la familia de Coat, y se encargaban de sacar todo lo del tabernáculo, sacarlo todo, y ellos se iban a encargar de llevarlo sobre los hombros. Ellos cargaban el arca, cargaban el altar grande, donde se hacían los sacrificios, donde se ofrecían los holocaustos. Tenían que cargar la mesa, tenían que cargar el candelero, tenían que cargar el altar del incienso, tenían que llevar sobre sus hombros todos esos muebles. Entonces, primero venían los sacerdotes, cuando había que moverse, envolvían todo. Venían los de Coat, cargaban todo y lo llevaban en hombros hacia afuera. Venían los de Gersón y quitaban todo el cortinaje. Y por último venían los de Merari. Ellos también tenían su trabajo, que lo vamos a ver aquí adelante, un poquito aquí enseguida, en el 33. Dice, de Merari era la familia de los Malitas y la familia de los Musitas. Estos son las familias de Merari. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abihail, acamparán al lado del tabernáculo al norte, a cargo de los hijos de Merari. ¿Hasta dónde va a leer? Tú sí. Okay. Los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron 22,000. ¿Sí? ¿No? Bueno, ahí está dándoles el encargo también a la última de las familias, a la familia de Merari, con sus dos familias principales. Y el encargo de ellos fue recoger las tablas que se ponían como si fuera un piso en el tabernáculo. Entonces las tenían que recoger, eran tablas de madera de acacia y forradas de oro. Por debajo tenían bases hechas de plata, y todo eso tenía que ser recogido.
ellos, los de Merari, se encargaban de recoger todo eso. Recogían las tablas, recogían las bases. Luego el tabernáculo tenía que ser sostenido por columnas y cuerdas. Todas esas columnas y esas cuerdas las recogían ellos. El atrio también estaba sostenido por columnas y cuerdas. Ellos tenían que hacerse cargo de esas columnas y las cuerdas que sostenían en los cortinajes. Entonces era el trabajo de cada uno. Gersón, todos los cortinajes. Coat, cargar todo el mobiliario y el servicio de dentro del tabernáculo. Merari, recoger las tablas y las columnas, todo lo que sostenía el tabernáculo. Entonces cada uno tenía ya asignado su trabajo y eran como hormigas cuando les tocaba moverse. Venía cada uno hacia lo suyo y se apartaba, venía el otro hacia lo suyo y se apartaba, y hasta que terminaban de levantar por completo el tabernáculo. Y marchaban en medio de las tribus de Israel. 6 tribus iban delante y 6 tribus iban detrás de los levitas. Y al frente del tabernáculo, al oriente, estaba, dice, Moisés, porque era el legislador, el gran profeta, el que prácticamente fue el que trajo toda la ley de Dios al pueblo de Israel. Entonces Moisés al frente junto con Aarón y con los hijos de Aarón, que hasta ese momento pues ya nada más quedaban Eleazar e Itamar. Entonces ya cada uno tenía asignado su trabajo para la hora de mover el tabernáculo y para la hora de establecerlo el tabernáculo a donde llegaran. A continuación, aquí donde dice, y el extraño que se acercare morirá. Bueno, está diciendo, este es el trabajo de ustedes, los levitas, nada más de ustedes. No van a llamar a nadie más a que les ayude. No, ustedes nada más. Si algún extraño se ofrece y que viene y se mete por querer ayudarles, no, se va a morir. Ustedes solos tienen que hacer ese trabajo. Ustedes son los encargados. Ustedes están entre Dios y el pueblo. El sacerdote está para ofrecer los sacrificios del pueblo a Dios. Pero cuando Dios, enviaba alguna plaga por castigo al pueblo de Israel, los sacerdotes intercedían. Los levitas estaban como alrededor del tabernáculo, protegiendo el tabernáculo para que no se acercaran las gentes, los demás tribus. Pero había un castigo duro, como ocurrió en el peregrinaje durante 40 años en el desierto. Cuando había un castigo de Dios, un juicio de Dios, el sacerdote intercedía con incienso y oración, Moisés orando, intercediendo por el pueblo ante Dios, y Aarón con incienso, símbolo de oraciones, ¿no? El incienso. Y ese es el trabajo del sacerdote. Entonces Dios dice, nadie se va a acercar, ningún extraño, ninguno que no sea de la tribu de Leví se va a acercar al trabajo que ustedes están haciendo. Enseguida viene el rescate de los primogénitos. Aquí vimos que de los levitas fueron 22,000. Entonces acá enseguida viene el conteo de los primogénitos en todo Israel. ¿Cuántos primeros nacidos había en el pueblo de Israel? Dice en el 46, y Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, de 1 mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Aquí está contando nada más los primogénitos. En los levitas contó todos los levitas, de 1 mes arriba.
Pero aquí en el pueblo de Israel, en las demás tribus, va a contar solamente los primogénitos de un mes arriba. Y tomará, dice y cuéntalos por sus nombres. Dice, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Está diciendo, como rescate de todos los primogénitos de Israel, me vas a entregar a los levitas. O sea, los primogénitos de un mes para arriba, hay que rescatarlos. Y los vas a rescatar con los levitas de un mes arriba, los varones levitas de un mes para arriba. Y dice, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. O sea que también los animales de los levitas, porque era un pueblo agrícola y ganadero, los levitas también tenían animales y los criaban pues para su propio servicio en la casa, comer o lo que fuera. Pero todos los israelitas tenían manadas enormes. Entonces contar todos los primogénitos de los israelitas, animales primogénitos de los israelitas, eran muchos. Entonces, en lugar de todos esos primogénitos de los animales, estaban todos los animales de los levitas. Así Dios hacía rescate. Unas cosas son los seres humanos por seres humanos, los animales por animales. Dice, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos, Dice, y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová, de nuevo la firma. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22,273. Si se acuerdan que de los levitas fueron 22,000 nada más. Hay una diferencia de 273. Entonces esos 273 también tenían que ser rescatados, porque Dios no quiere el sacrificio físico de ellos, que sean sacrificados. Entonces esos 273 también tenían que ser rescatados y Dios establece la forma en que lo iban a hacer. Dice luego en el 44, luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Voy a leer un más y termino. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarán 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras, y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Así está Dios estableciendo el rescate de esos 273 que excedían a los levitas. Estos eran todos primogénitos, excedían al número de los levitas, que eran 22,000. Estos eran 22,273. Entonces esos 273 tenían que pagar, por ellos se tenía que pagar un rescate de 5 ciclos. Y enseguida viene cuánto fue el total, y todo ese dinero se le entregaba al sacerdote. ¿Qué? Tomó El 48. No, sí, el 48. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas.
Y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel el dinero, en dinero 1365 siclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. No sé qué tengas ahí. Sí, o sea, una de las cosas que estamos viendo a través de todos estos libros, los primeros 5 libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 libros adjudicados a Moisés, es que Moisés tenía mucho cuidado de cumplir al pie de la letra lo que Dios le ordenaba. A mi modo de ver, solo un error se le reconoce a Moisés. Cuando Dios le dijo, ve delante del pueblo y háblale a la piedra. Dios fue específico en decir, háblale a la piedra. Porque ya una vez golpeaste la piedra, la roca, y dio agua. Ahora ya no tienes que golpearla, ahora tienes que hablarle. Eso era simbólico de lo que sucedió con Jesucristo, que es la roca de salvación. Entonces, Jesús fue golpeado severamente, golpeado, clavado en la cruz. Le hicieron, si vieron la película de la Pasión del Cristo, bueno, probablemente hasta se quedaron cortos en todo lo que se presentó allí. Fueron azotes, fueron puñetazos, cachetadas, la corona de espinas, escupieron en él, lo patearon, lo tiraron en el suelo, etcétera, etcétera. Al final lo clavaron en la cruz y ya que había muerto, le traspasan el costado. Entonces, por eso Dios le dijo primero a Moisés, golpea la roca y dará agua. No es que dio agua así, un chorrito de agua, no, fue un borbotón de agua que dio para poder abrevar tantos animales y darle de beber a tantas gentes que eran de entre 3 millones a 5 millones. Era un borbotón que salió de la roca. Hay unas fotografías donde está una roca allá en aquel lugar donde se intuye o se deduce que allí fue donde estuvo asentado el pueblo de Israel. Pero es una roca enorme, enorme, alta, ancha, pero tiene un desgaste en medio, como una erosión, porque esa roca estuvo dando agua durante 2 años allí. Entonces se erosionó esa roca. Entonces está así la roca enorme y tiene en medio casi como si, pues de hecho fue labrada por el agua, fue labrada esa grieta en medio. Entonces esa es la roca que estuvo dando agua en abundancia. Jesucristo es la roca que da agua viva para todo el que cree en Él. Como le dijo a la samaritana, si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Entonces eso es lo que da el Señor Jesús, agua viva. ¿Qué es el agua viva? El Espíritu Santo que vivifica a la persona. Entonces le dijo Dios, golpea la roca, y fue y golpeó la roca y dio agua. Después le dijo, ve y háblale a la roca. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos hoy. Señor Jesús, perdóname. O sea, no sabía lo que hacía. Viví como me dio la gana, sin tenerte en cuenta. Por mi culpa tú fuiste azotado, tú fuiste golpeado, tú fuiste clavado en la cruz, derramaste tu sangre y moriste por mí. Le estamos hablando a Él. ¿Qué sucede con esa conversión? Que viene el agua viva
a brotar dentro de nosotros. Entonces, de ese modo es como tenía que representarse a Dios allí, en ese momento, cuando Dios le dijo, háblale a la roca y dará agua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Bueno, entendemos, ¿no?, que Moisés estaba pasando por una situación difícil. Acaba de morir su hermana. El pueblo estaba ya no sé cuántas veces rebelándose contra él. Y aunque no es justificación y Dios no lo justificó de esa manera, entonces fue el único momento en que Moisés no hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Pero en todo lo demás siempre dice, y Moisés lo hizo como Dios se lo indicó. Moisés hizo lo que Dios le había ordenado. Entonces, de ese modo terminamos el 3, a menos Ya. que tengas algo más. No, porque luego ya se hace más largo el video. Pero espero que lo vean, ¿verdad? Lo vean completito, porque si no YouTube no lo toma en cuenta, si nomás lo ve un poquito y luego lo apaga y se le olvida terminarlo. Así que acuérdese de verlo, aunque sea en los ratos en que está haciendo algún quehacer, ¿verdad? Pero acuérdese también que hay que esforzarnos un poquito más para verlos con un cuaderno y haga anotaciones y todo eso. Es bonito, ¿verdad? Que podamos estudiar la Biblia de esa manera. Así que, y también sobre todo pues con la familia, ¿verdad? Que eso sería lo ideal, que lo estudien junto con la familia. Así que pues bueno, pues se acabó este capítulo. Espero que lo comparta, que nos ponga like también, porque eso es pues nos daría mucho gusto, ¿verdad? Saber de que le está gustando estos videos, que no solamente los lea los vea por verlos, sino que los estudien y les sea de agrado a todos ustedes. Así que Preguntas. también si tienen preguntas, la hermana Juanita dice que ella ve los videos siempre, así que un saludo para la hermana Juanita y para todos los que lo ven, ¿verdad? Si usted me pone allí quién está viendo los videos, y así nosotros nos mandamos saludar. Así que la hermana Evita también dice que ella ve los videos, y pues bueno, son algunas personas, pero nos gustaría que fueran más, ¿verdad? Que ustedes los compartan y que todos se animen a ver los videos para seguir creciendo, ¿verdad? Los hacemos con mucho gusto para nuestro Dios y para todos ustedes. Así que esperamos que los vean y que no se les hagan muy largos, sino que lo vean como una película o como si vieran una novela, ¿verdad? Que lo vean con más gusto que todo eso. Así que pues que Dios les bendiga, que tengan una noche súper archi mega bendecida. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.